Hermanos, yo creo que cada persona que le toca dar unas palabras, un mensaje, siempre dice que es un placer estar aquí al frente, pero realmente es cierto, cuando pasamos aquí al frente nos da mucho gusto estar aquí, que Dios nos da la oportunidad de decir algo que muy probablemente eh, Dios habla con nosotros en ese sentido y con cada uno de ustedes también. Cada uno podría darlo y ninguno es digno de pararse aquí al frente y aún así Dios nos da la gracia y la oportunidad de hacerlo. Entonces, este es un placer volver a estar aquí. Hablando nuevamente de Efesios, es el siguiente libro que ya estamos por terminar. Vamos a ir rápidamente a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a leer puestos de pie desde el versículo 1 al versículo 9. Yo voy a leer el primero, ustedes me ayudan con el segundo y nos juntamos en el versículo 9, por favor. Y dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y todos juntos, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias porque tú nos permites continuar con este libro. Padre, ayuda a que cada uno de nosotros tenga el corazón abierto, también los oídos para poder escuchar tu palabra, que entre en nuestros corazones, que sea una manera más en la que podamos cambiar nuestras vidas, poder servirte de corazón, poder amarte día con día, aprendiendo de tu palabra, siendo cada vez fieles a ti, no oidores olvidadizos, sino que realmente estemos buscando hacer tu voluntad, Padre. Ayúdanos a poder caminar en luz, a poder seguirte día con día, que nuestro caminar sea en ti, Señor, y no en nuestros deseos y pasiones. Te pido por todos los que estamos aquí, que tú toques nuestros corazones, por aquellos que no vinieron, que tú también toques sus cuerpos, sus corazones, para que pronto puedan estar entre nosotros. Te lo pido y te lo ruego. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de eh, la sumisión de los maridos a las esposas a los maridos, en general como iglesia, y estuvimos viendo ciertas características que en otros momentos lo veíamos diferente. Pensábamos simplemente que hablaba de que la mujer tenía que ser así, 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 el hombre va a mandar, ¿no? Y lo cambiamos, bueno, no lo cambiamos, sino que llegamos al contexto real de esta cita, y de igual forma quisiera entrar a esta parte analizando eso, cómo nosotros vamos a caminar realmente en la luz. Y Dios como tal nos pone aquí algunos ejemplos. Pero podemos entender también que en el mundo hay un aproximado de 7.888 miles de millones de personas, según la última estadística realizada en el 2021. Y a Dios le importa como tal cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, así sea el más pequeño de todos, le importa bastante. Como también le importa cómo nos relacionamos con los demás. Él es soberano y está al pendiente de cada uno de nosotros de la misma manera que sabe cuántos cabellos tenemos. Él sabe lo que necesitamos para poder dar gloria y dar honra a Él y tener una vida como tal llena de paz, llena de gozo. Es por eso, como tal, que nos deja su palabra y a través de ella conocemos como tal su perfecta y agradable voluntad. En el versículo 1 vamos a ir inicialmente en esta parte y podemos leer estas cosas y decir qué está pasando aquí. Dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. La orden es simple.
Los niños deben obedecer ¿a quiénes? A sus padres. No busca como tal que los niños juzguen y o critiquen si los padres son dignos de ser obedecidos. Solamente dice, hijos, obedecer a vuestros padres. Él dice, obedezcan a sus padres siempre. Si eres cristiano, si eres hijo de Dios y estás trabajando en esto, tú vas a obedecer y vas a buscar obedecer a tus padres. Dios espera de ti que seas obediente porque esa es su voluntad. Esto no significa que los niños como tal, los hijos, tienen la responsabilidad de obedecer, sino que los padres tienen la responsabilidad de enseñarle a sus hijos la obediencia. Cuando ocupamos este versículo, cada uno de nosotros, y ahora yo que también tengo la oportunidad de hacerlo, me gustaría decirlo en algún momento, decimos, aquí dice que me tienes que obedecer. Aquí dice que tú tienes que hacer las cosas porque tienes que obedecerme, porque eso te dijo Dios. Pero ¿quién le enseña al niño que debe obedecer? ¿Y quién le enseña al niño cómo debe obedecer? Uno de los trabajos más importantes para los padres es enseñarle a los hijos cómo obedecer. En este tiempo se busca que el niño decida, pero podemos entender que desde el nacimiento el niño es egoísta y pecador. Muchas ocasiones vamos a encontrar en estas nuevas tendencias y en estas ideologías del mundo en el que el niño debe hacer lo que quiera. No le hables fuerte porque el niño se va a sentir mal. No le pegues porque si le pegas hasta la cárcel vas a ir a dar. Ten cuidado, no hagas esto, no hagas el otro. No le hables feo porque se va a sentir mal el niño. Y en muchas ocasiones nosotros ablandamos eso, pensando que va a ser lo mejor para él. Pero realmente aquí la palabra de Dios nos dice en el versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Quién le va a enseñar a ese niño, a ese hijo, a obedecer? No necesitamos enseñar a nuestros hijos cómo desobedecer. Es algo que ya tienen porque ellos lo han heredado desde el principio, desde que Adán pecó, ellos ya traen el pecado en sus cuerpos, en sus corazones, en sus mentes. Creo que nadie aquí le ha enseñado a su hijo a cómo desobedecer. Ellos solitos desde pequeñitos, cuando me tocó a mi hija Valeria, que era la primera, en cierta forma, a veces quería ahorcarla, aunque no se escucha así bien decirlo, ¿verdad? Pero había veces en las que lloraba tanto y no se dejaba y la cargaba para aquí, la cargaba para allá a las 2, 3 de la mañana. ¿Y qué quiere? Ya le dieron leche, ya le hicieron esto, ya le hicieron el otro y sigue llorando. Yo tengo que trabajar mañana a las 6 de la mañana. ¿Qué hago con ella? A los niños no se les enseña a ser rebeldes. Los niños ya traen eso. Nosotros y nuestra obligación como padres es enseñarle a nuestros hijos a obedecer. Es fundamental que un padre le enseñe a su hijo la obediencia. Para que el niño como tal crezca sabiendo cómo obedecer a Dios, incluso cuando no lo entienda, cuando no entienda todo o no quiera. Me ha tocado en muchas ocasiones platicar con jóvenes que dicen, es que me cae mal, o es que no quiero hacer esto, o es que ¿por qué tengo que hacerlo así? Y le explica a uno y le dice, mira, es que las cosas suceden de esta manera y así, y se encierra en su mundo, porque pues es un muchacho, está joven, tiene el mundo por delante, y piensa que lo que dice y lo que hace es lo que debe ser, y hasta aquí llega su visión, no ve más adelante. Si nosotros nos mantenemos ahí, y decimos, bueno, es que él está aprendiendo, él tiene que vivir su vida, él tiene que crecer, él tiene que experimentar, porque es un niño y pronto va a crecer. Cuidado, en este mundo se busca hacer eso y permitir muchas cosas, ser permisivos de muchas cosas. Pero si nosotros viéramos en general a un niño que va a agarrar un bote con veneno y se lo va a tomar, no vamos a decir, sí, que el niño decida tomárselo. Que el niño ahí vaya y tome la decisión de agarrarlo, no pasa nada, pues va a experimentar. Tiene que saber que el veneno es malo. ¿Cómo lo va a saber? Pues probándolo, ¿no? Porque lo pruebe para que vea que hace daño. Yo creo que ninguno de nosotros en nuestra cordura tomaríamos esa decisión. Al contrario, llegaríamos corriendo a arrancarle el frasco de la mano y decirle, no,
¿Cómo crees? ¿Qué te pasa? Pero en el día a día no lo hacemos. En las decisiones normales decimos, es que tiene problemas. Es que míralo cómo le va. Es que qué difícil está yendo en la escuela. Déjalo que haga lo que tenga que hacer. Su vida es así. No, debemos obedecer a nuestros padres en el Señor. Esto es fundamental, que un padre le enseñe a su hijo la obediencia para que entonces el niño crezca sabiendo cómo obedecer a Dios, incluso cuando no lo entienda todo o no quiera. Esto es a lo que debe llegar toda la disciplina de los padres para un niño. La desobediencia debe ser castigada para que se pueda aprender a obedecer. Y nos dice aquí, no solamente dice que nosotros obedezcamos a vuestros padres, sino que dice que los obedezcamos ¿en quién? En el Señor, porque esto es justo. El apóstol nos da dos razones para que el niño obedezca al Padre. Primero, deben obedecer a nuestros padres ¿en quién? En el Señor. Eso significa, como tal, que su obediencia es parte de su obediencia cristiana. Muchas veces entendemos y en nuestra vida en general dividimos nuestro día a día diciendo este es el área de trabajo y este es el área de iglesia. Esto es lo espiritual y esto es lo familiar. Pero realmente nuestra vida debería ser una. Deberíamos estar trabajando en unidad en nuestro mismo cuerpo y no dejar de decir que somos cristianos en cualquier zona en la que nos encontramos. Entonces, si el hijo es cristiano, la manera en que va a demostrar que es cristiano es aprendiendo a obedecer a sus padres. De esta manera similar lo vimos en Efesios 5:22, que dice así, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y estábamos platicando acerca de eso, que cuando se habla del Señor es que realmente nuestra forma de pensar, nuestra forma de, en este caso, de obedecer, va a ser como si estuviéramos obedeciendo ¿a quién? A nuestro Señor. La segunda razón es porque simplemente es justo. Es justo como tal que un niño obedezca a sus padres. Es necesario entender que no solamente es obedecer al Señor porque sí, porque ya me dijeron que tengo que hacerlo así y lo voy a hacer. No, porque para Dios, y Él nos ha demostrado que eso es lo justo, eso es lo correcto, eso es lo bueno. Lo que significa como tal, en la parte siguiente, aquí en el versículo 2, que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Las palabras honra a tu padre y a tu madre, puede cambiar como tal a medida que llegamos a la edad adulta. Pero el principio siempre va a perdurar en la vida de cualquier persona. El hijo adulto no le debe obediencia a los padres, pero sí le debe honra a los padres. Cuando los lazos de la vida familiar se rompen, cuando el respeto por los padres falta, la comunidad se vuelve decadente y no va a vivir mucho más. Podemos ver familias a las que los hijos no se les enseñó desde un principio a aprender a obedecer y van creciendo con odio, con rencores, con problemas, con situaciones en las que cuando crecen y ya se vuelven adultos, avientan los papás a un asilo y no los vuelven a ver. ¿Por qué pasa eso? Y dicen los papás, yo les di todo, yo les compraba todo lo que querían. Querían un coche, les compré un coche. Querían una casa, les compré una casa. Querían un celular, les compré un celular. Querían estos estudios, yo los mandé, no les gustó, se salieron y les compré, les pagué, otros fueron. ¿Por qué me dejan aquí? Desde el principio no se les enseña a los hijos a honrar a sus padres, a honrar a sus madres. Y recordemos que aquí en este versículo 2 dice, es el primer mandamiento con promesa. Pablo refuerza esta idea, la refuerza con una referencia en Deuteronomio 5:16, donde Dios prometió bendecir al niño obediente. Los cristianos normalmente han dividido los 10 mandamientos en dos secciones, que es los primeros 4 que están dirigidos a Dios y los últimos 6 que están dirigidos a los semejantes.
Pero los judíos dividen esto en dos secciones de 5 versículos, en donde incluyen este de honrar a tu padre y a tu madre en la misma forma, en la misma línea, como un deber para con Dios, más que un deber para con el hombre. El chiste de honrar a nuestro padre, a nuestra madre, es porque estamos dirigiendo eso mismo hacia Dios, no como tal dándole un gusto a un ser humano más. Porque podemos pensar, bueno, es que mi papá no es bueno, mi mamá es grosera, no hacen esto, no hacen el otro, mira cómo viven sus vidas. No tenemos nosotros por qué juzgar a nuestros padres, no tenemos por qué ver si son dignos o no dignos, pero de igual forma, los padres deben trabajar realmente en el corazón de sus hijos. Podemos ver el crecimiento de un niño y vamos viendo que vamos permitiendo cosas, vamos permitiendo y permitiendo. Llega en una edad en la que ya no se controla. Y al no controlarlo, ¿qué sucede? Decimos, bueno, es que no le está yendo muy bien en su vida. No viene a la iglesia. ¿Por qué no viene a la iglesia? ¿Qué está sucediendo aquí? O viene a la iglesia y no pone atención, no escucha nada, se pierde. Le preguntas después y no vi, es que estaba haciendo otra cosa y no puse atención. Mucha de la culpa es de los padres, porque el que el niño aprenda a obedecer en el Señor a vuestros padres y que genere honra para nosotros, es parte del trabajo de un papá. El versículo 4 nos va a comentar cómo caminan los padres en la luz. Realmente, ¿cómo vamos a nosotros a dirigir ese caminar como un padre? Realmente no provocando la ira de sus hijos. Y ahora va a venir la respuesta del hijo. Ya ves, tú no debes hacerme enojar. Y siempre buscas hacerme enojar. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis ira a vuestros hijos. Los padres claramente tienen la oportunidad de provocar ira a sus hijos a través de una actitud cruel, demasiado crítica, que atormenta al niño en lugar de educarlo. Pero los padres nunca deberían ser así. Podemos entender en generaciones pasadas cómo el papá, sin preguntar al hijo qué tenía que hacer, iba y le daba, ¿no? Y en ciertas ocasiones no había tenido la culpa él, la tenía el otro hermano, pero pues ya le dio a él. Y no se disculpa, sino que va y también le da al otro, ¿no? Y ya quedó, ya arreglé la situación. Yo soy el padre, ustedes tienen que callarse y yo digo como quiero. Y muchos de esos niños crecieron con coraje en sus corazones, con rencor, diciendo algún día me las va a pagar. Algún día van a ver lo que voy a hacer, pero realmente eso no debería ser así en los papás. Tenemos la oportunidad de cambiar, tenemos la oportunidad de hacer algo. El Evangelio introdujo un elemento nuevo como tal en la responsabilidad de los padres al insistir en que deben tener en cuenta los sentimientos del niño. En una sociedad donde la autoridad del padre, o sea, la patria potestad como tal, era absoluta, esto representaba un concepto revolucionario. Recordemos que en ese entonces el hombre como tal tenía muchas responsabilidades o beneficios a ser el hombre de la familia, que en primera decía que la esposa no podía ni siquiera hablar, ni quejarse, ni decir nada, ella tenía que guardar silencio y él tenía la oportunidad de hasta pegarle y no había problema. Lo habíamos platicado en la predicación pasada. El niño, de igual forma, no tenía muchas beneficios en ese sentido, sino que también el papá podía hacer lo que quería con ellos. Estuve investigando y decían que en ese entonces el papá tenía tanta autoridad con los hijos que cuando nacían, si él no lo quería, lo podía dejar en la calle hasta que se muriera, porque era su decisión. Él decía, este niño no me gustó, lo dejamos ahí, ni modo, ¿no? Él tenía esa decisión. Imagínense a qué grado llegaba esta situación, este contexto en el que se encontraba Pablo, que cuando dijo esto, se volvió un pensamiento revolucionario para todos. ¿Cómo? ¿Pensar en los sentimientos del niño? ¿Realmente ver si le estoy haciendo daño cuando lo disciplino? Porque lo estoy disciplinando con odio en mi corazón, con coraje, porque ya hizo algo que yo le dije y me pongo mal y le pego hasta que me canso, o le grito, o le digo cosas.
¿Cómo es posible eso? Versículo 4, no provoquéis ira a vuestros hijos. Este tipo de crianza severa a los hijos como tal, contra lo que Pablo habla, da una justificación innecesaria a la rebelión natural de un niño. El niño como tal sí es rebelde, pero nosotros, al ser así, le damos aún más rebeldía en su corazón. Porque en el momento en el que nosotros nos encontramos como padres nos va a obedecer. Pero cuando no estemos ahí, ¿qué va a suceder con ese niño o con esa niña o con ese hijo o hija? Es mi oportunidad de dejarlo todo. Él iba a la iglesia y todo, pero mira cómo me trataba aquí. Porque los hijos van a conocer nuestro corazón real. Van a ver lo que estamos haciendo en la casa. Van a ver cómo nos comportamos en el trabajo, cómo realmente hablamos de las personas de la iglesia. Se van a dar cuenta cómo es nuestra realidad en nuestra vida cristiana. Cuando disciplinas a un niño, primero deberías haberte controlado tú. ¿Qué derecho tienes a decirle a tu hijo que necesita disciplina cuando obviamente la necesitas tú? No lees la palabra de Dios, vienes a la iglesia cuando quieres, si es que estás de ánimo, si es que estás desocupado, porque en muchas ocasiones podemos decir, tenemos muchas ocupaciones, tenemos mucho trabajo y decimos, gracias a Dios que tenemos mucho trabajo, gracias a Dios tengo tanto trabajo que no puedo venir a la iglesia. Gracias a Dios estoy tan ocupado que no puedo ni siquiera leer la palabra. Gracias a Dios tengo tantas cosas y tanto que cuidar de mi vida que no tengo oportunidades ni siquiera de orar para Dios. ¿Con qué derecho nosotros podemos llegar a decir a nuestros hijos, lee tu Biblia? ¿Con qué derecho podemos llegar y decir a nuestros hijos, obedece? No mientas, no robes, no seas indisciplinado en la escuela. Si nosotros estamos igual. Dice en la segunda parte de este versículo 4, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto no significa simplemente regañar a tus hijos en el sentido de amonestación. No significa simplemente, mira, aquí tengo la oportunidad, ya vi que se equivocó, le voy a decir todo lo que tengo que decir y me voy a desahogar porque me fue mal en el trabajo y es mi oportunidad de sacarlo todo y voy y le grito y le digo cómo está. No, realmente significa entrenar, amonestar, entrenar. El aliento y la represión deben combinarse con un entrenamiento y enseñanza. Esta es una responsabilidad de los padres. Y podemos analizar lo que hemos visto hasta ahora y vemos que realmente lo que necesitamos para que funcione una familia no está simplemente en el que el niño obedezca, en el que el niño haga lo que tú estás diciendo como un robot y que camine en la dirección que tú quieres que camine y que se vista y que hable como tú quieras, sino que realmente tú tengas una comunión correcta con el Señor y que le enseñes de manera correcta a tu hijo para que él aprenda el camino genuino para poder servir también a Dios. No deben descuidar su responsabilidad de enseñar y ser un ejemplo espiritual para sus hijos. No es una responsabilidad que deba dejarse en manos de la madre o de la escuela dominical o de algún otro líder en la iglesia. El padre también debe trabajar. El padre también se debe de esforzar en que su hijo y su hija estén atentos a la voz de Dios. Esta palabra disciplina también se usa en otra parte de la Biblia. Vamos a Hebreos. Hebreos 12. Versículo 5 al versículo 11. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes,
entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Realmente podemos notar en esta parte que esta cita también nos muestra que lleva la idea de entrenar a través de disciplina correctiva. Un entrenamiento, cuando una persona está haciendo un ejercicio, un deporte, cualquiera que sea, es algo que es cansado y es pesado. Te pones a entrenar en cualquier tipo de deporte y el primer día que lo haces, terminas todo sin aire, cansado, no puedes ni respirar. Y a lo mejor lo aguantaste y al día siguiente te duele todo. Como decía nuestro pastor en la mañana, que después de los 30 ya las rodillas y todo te empieza a doler. Claro que pasa. Pero ahora las generaciones de los niños que me doy cuenta en la secundaria no aguantan nada. Ya no agarran más que el celular y cuando jugamos algún deporte se cansan primero. Y al día siguiente llegan con que es que estoy bien adolorido, mira, me duelen mis piernas, me duelen mis brazos, me duele mi espalda. Pero si continúan en esa disciplina y si siguen trabajando en ese deporte, pueden volverse personas que dominen el deporte, que trabajen y sean personas que ese deporte ya después lo digan como, bueno, pues ya corrí 3 cuadras y ni la sentí. Ya le pegué al balón, ya di varios cañonazos, ya encesté varios balones, ya le pegué bien al balón, ya no se va chueco. ¿Pero por qué? Porque hubo una disciplina que día con día estuvieron trabajando. De la misma manera, esa disciplina debe estar en el crecimiento del niño. Es significativo como tal la amonestación. La amonestación lleva más la idea de enseñar al niño. Ambas son necesarias porque puede ser significativo que la disciplina sea lo primero. Es significativo que tanto la disciplina como la amonestación se utilizan para describir el propósito de las Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir también y para instruir en justicia. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean hijos correctos, que sirvan al Señor, que no sean hipócritas, que trabajen correctamente, que no se desvíen a amistades incorrectas, que hagan las cosas como deben ser, nosotros directamente no lo podemos lograr. Pero aquí hay algo que nos dejó nuestro Señor, algo que nos deja Dios, su palabra. Su palabra nos va a dar la oportunidad de mostrarle a aquel niño, a aquella niña, que el camino que está tomando no es el correcto. Sí, y me ha tocado personas que dicen, no, yo no quiero así, yo no quiero hacer esto, a mí me gusta más como estoy y no puedo dejar de hacerlo así. Pero si nosotros nos disciplinamos inicialmente y disciplinamos en esa manera a nuestros hijos, vamos a llegar a tener atención correcta para él. Recordemos que la palabra nunca va a volver vacía. Los padres deben criar a sus hijos en la palabra de Dios. Alguien dijo alguna vez, prefiero que llores ahorita a yo llorar después. Y me puse a pensar en esa palabra, en esa frase, y dije, tiene mucha razón. Porque ahorita, y yo creo que a muchos les ha pasado, pues le tienes que dar al niño y se pone, no, por favor, no, no, por favor, no, por favor. Que hasta las personas que están alrededor te dicen, no, ya, no le vayas a dar, perdónalo, no, dale oportunidad esta vez. No, es que yo ya hablé con él anteriormente, ya sabe la situación, le tengo que dar. No, dale chance. No, sí le tengo que dar. Y el niño, no, por favor, no, 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 ya sabe que le va a tocar. Y le tienes que dar. A ninguno de nosotros
Le agrada eso. Ver que tu hijo después te ve así, me pegó, me pegó. Yo creo que a ninguno nos gusta. Pero creo y estoy totalmente convencido que a ninguno nos va a gustar ver a nuestro hijo que termine en la cárcel. Ver a nuestro hijo que termine en un accidente. Ver a nuestro hijo que termine en las drogas o en algo similar. O peor aún, que se aleje de Dios. Creo que a nadie de lo que estamos aquí le va a gustar escuchar que su hijo ya no quiere saber nada de Dios, que ya no quiere venir a la iglesia, que ya no quiere leer la palabra, porque no creció con esa disciplina, porque no entendió que Dios es primero en su vida. Prefiero que llores ahorita a llorar después. Y dice la palabra aquí en Efesios 6, como estamos, regresamos ahí. Dice el versículo 4, sino criadlos. Esta palabra griega antigua se usó originalmente para la nutrición corporal, como vemos aquí en Efesios 5:29, que nos dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. En esa sección nosotros podemos ver que vamos a tener la misma atención que tenemos para con nuestro cuerpo. Cuando vemos a una persona, principalmente a los jóvenes, porque los adultos ya casi no lo pueden hacer, pero principalmente a los jóvenes, comiendo de esos taquis fuego, de esas cosas que son súper dañinas para el cuerpo, y solamente comen eso y se la pasan ahí, ni desayunan, pero bien que le entran ahí y le ponen para colmo salsita y lo estás viendo y dices, ¿cómo dañas tu cuerpo? Ya quisiera yo tener tu cuerpo, porque ahora yo tantito nomás las huelo y me hacen daño, ¿no? Realmente buscamos cuidar nuestros cuerpos, buscamos como adultos estar atentos y ya de tener atención en esa parte y estar al pendiente de que eso no suceda. Lo mismo está pidiendo aquí Pablo para nuestros hijos, que realmente la palabra que llegó a usarse aquí en esta parte es para nutrir el cuerpo, la mente y el alma. La forma aquí sugiere como tal que sean apreciados con cariño, que realmente estemos buscando esa atención en el niño, en el hijo, en la hija, en que tome esas decisiones correctas, en que se vaya alimentando de lo correcto, no de la basura del mundo, no de la basura que ofrecen los amigos, no de la basura que ofrecen las calles, sino de lo que ofrece el Señor para ellos. Esa cosa que realmente va a nutrirla y que nosotros con cariño le vamos a dar. Sí, seguramente, si tú le pones a un niño enfrente una sopa muy rica de pollo con verduras y le ofreces unas papitas, muy seguramente el hijo, ¿qué va a escoger? Las papitas, ¿no? Porque es lo natural del ser humano. En la vida cristiana sucede lo mismo. Tú ofrécele al niño que lea la palabra de Dios. Ofrécele al niño que se vaya de fiesta. Y seguramente, si lo dejas decidir, va a decidir incorrectamente. Y eso es algo que nosotros no debemos dejar. Eso es algo que no debemos permitir. Porque en nosotros está el criarlos, el realmente estar atentos a lo que ellos necesitan, realmente apreciarlos con cariño, dar la vida por los hijos. Los hijos buscan la aprobación de los padres, pero en muchas ocasiones, por la dureza del corazón, se dañan vidas. Podemos estar del otro lado y decir, no, es que yo no pido perdón. No, es que si me equivoqué, él debe de saber que yo soy el padre y aunque me equivoque, él debe de entender. Recordemos que estamos viendo la parte del versículo 4 que dice que no provoquemos a ir a vuestros hijos. En muchas ocasiones vamos a encontrar personas adultas dañadas en sus corazones, con rencores, porque en algún pasado el papá fue duro con ellos. Y solamente buscaban esa aceptación y que les dijeran, muy bien hijo, lo hiciste bien. Pero en vez de eso le dicen, lo debiste haber hecho mejor. Sacaste 9.5, tenía que haber sido 10. Eres una vergüenza. Y en nuestra vida en general estamos buscando eso. Y llenamos al niño de normas, llenamos al niño de reglas, lo conducimos solamente a entender que debe vivir así,
pero no le enseñamos con amor, con cariño, ese crecimiento que realmente va a tener nutrición en su vida. No se queda solamente así, nos da más ejemplos en estas citas. Ya nos explicó cómo debe de ser ese crecimiento, ese caminar en la luz como hijos. Ya nos explicó cómo ser ese caminar en la luz como padres, pero también nos muestra cómo caminar en la luz como empleados, trabajando como siervos de Jesús. Dice ahí el versículo 5, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y nos dice aquí inicialmente en este versículo 5, siervos, obedeced en el Señor, y dice, como a Cristo. Las palabras, como a Cristo, cambian toda nuestra perspectiva como trabajadores. Y podemos entender esa parte y decir, ok, es que mi jefe es difícil, es que las situaciones, las cosas en las que me encuentro, pues no. Pero si vemos, en vez de estar viendo a los que tenemos encima de nosotros, si vemos a Cristo y lo que estamos trabajando, donde quiera que nos encontremos, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, estamos buscando servir a Dios, porque estamos trabajándole para Él. Nos va a recordar entonces que nuestro trabajo puede y debe hacerse como si estuviéramos trabajando para Jesús, porque realmente lo estamos haciendo. Una vez que nosotros cambiamos y que decidimos dejar al nuevo hombre, que Dios nos limpia por la sangre de Cristo, nosotros somos nuevas personas. Y todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer para honra y gloria de nuestro Señor. El Evangelio encontró la esclavitud en el mundo. Y en muchas regiones, particularmente en la romana y en la griega, era muy mala la forma de esclavitud en esos tiempos. El Evangelio comenzó de inmediato a ver que estaba en esta idea que estaba mencionando Pablo, empezaba a socavar esas ideas con sus poderosos principios sobre la igualdad de todas las almas en la dignidad de la humanidad y de la obra equitativa de amor redentor que el Maestro Supremo realizó por todas las almas. Pero su plan era no apelar, sino socavar. Así que mientras el Evangelio en un aspecto dejó la esclavitud en paz, en otro lo condenó. ¿Y qué quiero decir con esta pequeña lectura que hice? Realmente cuando llega Pablo a este tiempo, a ese contexto, en el que habían personas que tenían el dinero para poder tener esclavos, y habían esclavos, pues había situaciones en las que no era muy agradable ser el esclavo. Y aún así, Dios nos enseña de las ambas partes, ahorita vamos a ver la segunda parte, pero está enseñando a los esclavos que realmente siendo así, tienen que hacerlo realmente para el Señor. Parece un cambio drástico porque en ese tiempo estaban esperando un Salvador que los librara de todo y los volviera príncipes, hijos del rey, que ya no iban a tener que hacer absolutamente nada. Y cuando llegan con estas ideas, dice, ¿qué está pasando aquí? Y les dice a los siervos que ahora en este entonces somos los trabajadores asalariados, que no tenemos oportunidad o no se tiene la oportunidad de tener tu propio horario, ¿no? Que sabes que tienes que entrar a una hora y que sales a la hora que los jefes quieran. Hay chistes, ¿no? De eso, de que te entras a las 8, pero no sabes a qué hora vas a salir. Si sales a las 6, que es tu hora, te ven feo. Porque no, debiste haber salido un poquito más, ponerte la camiseta por el trabajo. Pero llega a suceder. Aún así, dice aquí en el versículo 6, no sirviendo al ojo. Debemos trabajar, no debemos de trabajar como tal que dice aquí, sirviendo al ojo. Dice trabajar solamente cuando el jefe está mirando. Esa forma de apatía, de que solamente mientras las cosas estén si no me dan un extra, pues no hago nada, si
Si estoy, por ejemplo, yo dando una clase y pues en este momento nadie me ve, pues vamos a jugar nada más. Hoy no vamos a tener clase o me pongo en el celular. Pues ¿qué estoy enseñando a los demás? Llego tarde a mi trabajo, me voy temprano, me duermo a mediodía mientras no me ven, me voy al baño, no sé. Todo ese tipo de cosas. Mientras el jefe me ve, estoy trabajando. Pero mientras no esté haciendo eso, pues no voy a hacer nada. Dice también, o como para agradar a los hombres, aquellos que solo se preocupan por complacer al hombre. Y como ejemplo, puse aquí que el jefe me estaba comentando en la semana, estaba trabajando con una persona que me estaba ayudando en unas cosas, y él me comentó que él trabajaba con otro arquitecto que los ponía en una obra más grande, pero había uno de los maestros que estaban ahí trabajando en la obra, y siempre que llegaba el arquitecto ya le tenía su cerveza bien fría y se la entregaba, ¿no? Siempre que llegaba el arquitecto ya le tenía ahí su cervecita, dice, me contaba él. Este, y ese maestro ya sentía que lo tenía ganado, ya cada vez que venía pues ya sabía, ¿no? Ahí está. Y un día se acerca este jefe, este arquitecto, y le dice que si quiere hacerle la barba, que sea con trabajo, que no sea con ese tipo de cositas que realmente a él no le importan, que sea con trabajo. Y realmente nosotros de igual forma podemos buscar caerle bien a la gente y que solamente ese sea nuestro plan, que seamos amigos de los jefes para que esto pues se pueda llevar con tranquilidad. Pero Dios no busca eso, busca que tengamos una buena actitud, que no nos estemos quejando, como que trabajemos realmente como al Señor y no directamente a los hombres, sino que tengamos esa idea principal, como al Señor. Realmente como el Señor va a significar que toda nuestra obra en realidad se hace para el Señor, no para el hombre. La gracia nos hace siervos de Dios, mientras todavía somos siervos de los hombres, pero nos capacita para hacer los negocios del cielo, mientras nos ocupamos de los negocios de la tierra. Santifica los deberes comunes, esos deberes comunes de la vida, mostrándonos cómo cumplirlos a la luz del cielo. Y nos dice aquí, haciendo la voluntad de Dios, en este versículo 6 al final, haciendo la voluntad de Dios. En la cultura griega se despreciaba el trabajo manual. ¿Qué quiero decir con eso? Buscaban todos, y yo creo que en este tiempo también, se buscaba trabajar lo menos posible. Y en eso volverse mejores y tener más gente que hiciera el trabajo por ellos. Realmente aquellas personas que se ponían a hacer pues los trabajos como tal y que estaban ahí moviendo y cargando y picando y cortando y haciendo, eran los más desprestigiados, aunque realmente ellos llevan la obra. En este caso, cuando estoy llevando una obra con albañiles, con eléctricos, con varios tipos de encargados, cuando escuchan la voz de, ahí viene el arquitecto, dicen, oye, viene el arquitecto, wow, ¿no? Ese es el alto, es el mandamás. En esa forma se veía así. Pero yo llegando ahí, y me pasaba muchísimo cuando acababa de salir de la uni, pues realmente los que sabían y los que trabajaban bien la obra eran ellos. Los que hacían todo y levantaban las casas completas y hasta en algunas ocasiones en el principio cuando salí de estudiar me sacaban los problemas a mí, eran ellos. Realmente Dios nos está mostrando aquí que todo para Él es importante. Donde estemos, cuando estemos en el trabajo, vamos a estar asemejándonos al reino de Dios, donde el trabajo duro y el trabajo manual son honorables. Debe decirse de todo cristiano que es un gran trabajador y le da a su empleador un día completo de trabajador por su salario. Hacer algo menos es robarle a su empleador. Realmente nosotros debemos estar atentos a hacer la voluntad de Dios en todo momento, a estar buscando día con día que nuestro trabajo no sea para presumirlo, para que los demás digan, ay, si es que él trabaja bien. Cada vez que alguien te mencione, que realmente esté glorificando a Dios. Qué feo es escuchar, y yo creo que a todos les ha tocado,
de alguien que está trabajando y que diga, no, es que el otro era cristiano y mira, hasta me debe dinero todavía de esto que ni hizo y lo dejó pendiente, ya no regresó, no me contesta el teléfono. ¡Qué triste! Es una forma en la que podemos evangelizar a los demás y nos cerramos la puerta simplemente por no trabajar de manera correcta. Ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, como tal, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Pablo relata una razón final para trabajar duro para el Señor. Dios nos regresará a la medida en que hayamos trabajado duro por los demás. No permitirá que nuestro trabajo quede sin recompensa. En muchas ocasiones, y en alguna predicación les comentaba, es que si nosotros estamos trabajando para que Dios nos bendiga y nos dé más dinero y nos dé más cosas, realmente estamos equivocados. La primera bendición que nosotros tenemos de parte de Dios es la salvación. Ya en cierta forma ya nos pagó mucho más de lo que nosotros siquiera podríamos imaginar. Pero aún así Dios nos da la oportunidad y nos da bendiciones que nosotros ni siquiera merecemos. En cierta forma nosotros deberíamos estar atentos entonces a trabajar en agradecimiento a Él. Esto se conecta como tal a un principio interesante. Cuando las personas nacen de nuevo, su vida cambia y se vuelven trabajadores más duros y menos derrochadores. Y por lo tanto son bendecidos y prosperan. Pero después de ser prósperos, y esto sucede en muchas ocasiones, después de ser prósperos, a menudo permitimos que nuestro corazón se aleje de Dios. Luego Dios nos disciplina en tiempos difíciles y luego nos arrepentimos y el ciclo vuelve a empezar. ¿No les ha pasado en ciertos momentos en los que nos va muy bien y empezamos a ganar y empezamos a tener muchas cosas y empezamos a comprar lo que nos gusta y empezamos a soltar y a hacer y a viajar y a poner y a quitar y lo que pasaba en el inicio, que pedíamos a Dios por un trabajo, se nos olvida? Cuando estábamos, Señor, por favor, y cuando esté, vas a ver qué te voy a dar y qué voy a hacer para ti. Y empezamos a tener y se nos empieza a olvidar. Empezamos a tener y empezamos, no, es que fíjate que ya me salió esta necesidad, no puedo hacer esto para ti. Te había prometido que te iba a dar esto, pero espérame el próximo mes porque voy a ocupar para esta cosa y si no se me va a ir porque está de oferta. Nos puede pasar. Y Dios después dice, ok, entonces tú no cumples, tú prometiste esto. Ok, ni modo, vámonos para abajo. Y nos quejamos con nuestros hijos, decimos, es que tú, hijo, te dije que si tú estabas haciendo las cosas te iba a dejar ocupar esto, pero como no estás cumpliendo, dámelo. Pero cuando Dios no lo hace con nosotros, decimos, ¿por qué eres injusto? Mira, y ahora me está yendo mal, mira a la familia, no dejes que mi hijo se quede sin comer. Y nos arrepentimos y vuelve a iniciar el ciclo. Dios nos vuelve a ayudar, volvemos a estar como pasaba con el pueblo de Israel. Cada vez que se arrepentía, los sacaba del cautiverio, a ellos le iba muy bien y después empezaban otra vez a irse hacia los ídolos, hacia las cosas del mundo y Dios los tenía que volver a castigar. Este es un ciclo como tal común en la vida de cada uno, pero recordémoslo, no es algo necesario en nuestras vidas. Al contrario, es algo que deberíamos evitar. Dice versículo 9. No se queda solamente con el empleado, no se queda solamente con el hijo, con el padre. Nos da un ejemplo más. Nos habla acerca de aquellos jefes. Y dice, vosotros amos, haced lo mismo con ellos. Se les dice a los amos que hagan con ellos lo mismo, con aquellos empleados, así como los siervos deben trabajar duro y honestamente para sus amos, los amos también deben hacer lo mismo para los que trabajan con ellos. Dejando las amenazas, dice ahí. Vosotros amos, haced lo mismo con ellos, dejando las amenazas. Los empleadores, deben también renunciar a las amenazas que en cierta forma llegan a suceder y otras formas de trato severo. Hacen esto sabiendo que son empleados de su maestro en el cielo y él juzga sin tener en cuenta la riqueza o la posición. El Señor como tal controla todas las cosas
y gobierna todo con su amor y con su sabiduría. Con su espíritu llena los corazones de aquellos que aceptan los mandamientos y viven buscando a Dios en comunión íntima. Si nosotros nos volvemos necios y no queremos aceptar su voluntad y decimos, esto no es tan importante, le doy vuelta a la hoja. No, es que esto no me gustó mucho. Nada más las de bendiciones me gusta, pero esta parte no me gusta mucho. Si nosotros nos volvemos necios y no queremos aceptar su voluntad, el enemigo está a la puerta buscando inyectarnos con las ideologías de este mundo y destruir a nuestras familias. Puedes analizar tu vida. Realmente ponte a ver lo que está sucediendo. ¿Cómo eras hace 5 años cuando estabas recién convertido? Hace 10 años, hace 15 años, 20, 50 años, no sé. ¿Cómo eras cuando estabas recién convertido? ¿Y cómo empezaste a dejar? Empezaste a soltar, a decir, no es tan importante, no es tan necesario. Y el diablo aprovechó esa oportunidad para decir, aquí está, toma, no vayas, es que esto está mejor, mira. No, ¿para qué compras esto? Mejor haz esto. Y poco a poco, no le digas nada a tu hijo, no pasa nada. Que vaya, que haga lo que tenga que hacer. Ay, ¿para qué trabajas tanto? Ya, déjalo así. Ay, ¿por qué eres tan amable? No seas tan amable. Y ahí va, poco a poco, socavando, socavando. Hasta que el grado en el que no te das cuenta que ya llegaste muy lejos, que ya tocaste fondo en tu vida. Dejemos que Dios gobierne nuestras vidas. Realmente dejemos que Dios gobierne nuestras vidas. Llenándonos de su Espíritu. Recordemos que ser llenos del Espíritu es día con día, con día, con día. Que realmente Él nos domine, que Él nos dirija, que Él sepa qué vamos a hacer, no nosotros. Que realmente Él nos guíe y no en nuestro propio pensar. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias porque tú bendices. Perdóname, Padre, porque yo sé que no soy el mejor expositor. Ninguno de nosotros que estamos aquí podemos levantar la mano y decir, soy perfecto, Padre. Límpianos, líbranos de poder ablandarnos y dejar que el diablo, que el mundo, la carne entre en nuestras vidas y te desplacen a ti, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, ayúdame a mí a poder trabajar correctamente en todos nuestros aspectos de nuestra vida, que podamos buscar servirte a ti en cualquier cosa que hagamos, Señor. En este momento doy el lugar al pastor para que pueda continuar con la oración. Una escena, recuerdo, hace muchos años, de un papá que estaba solo en el hospital. La trabajadora social llamó a los hijos y los empezó a regañar cuando estaban ahí. ¿Por qué no cuidaban a su papá que estaba enfermo? Y los hijos le respondieron y ya les platicó cómo nos maltrató. Y ya les platicó cómo nos golpeó. Se dieron la vuelta y lo dejaron solo. Ser papá no es fácil, seguramente. La necesidad de la sabiduría de Dios, la necesidad de Dios para darles a ustedes, padres, lo que necesitan para poder dirigir a sus hijos, es imprescindible. El altar va a quedar abierto. Papá, mamá, necesitan sabiduría para poder conducir a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. El altar queda abierto.
Tal vez aquí haya algún papá, alguna mamá que en algún momento no hicieron lo que debieron hacer y hoy ven las consecuencias en sus hijos y en las familias de sus hijos. Que también es buen momento para decir, Señor, perdóname. No hice lo que tenía que hacer. Se nota, se nota. Hijos, por muy difíciles que sean sus papás en apariencia, orar por ellos es un deber. Hacen lo mejor que pueden. Orar por ellos. Ya han hecho mucho, para algunos ya sus padres son grandes y hicieron mucho. ¿Por qué no también venir al altar y decir, Señor, gracias por los papás que tuve? Gracias. Bendícelos, cuídalos. El altar queda abierto. Mientras nuestro hermano toca el piano, le invito, papá, venir a pedir ayuda para criar a sus hijos bien. Hijos, sean jóvenes o sean ya adultos, que todavía conservan a sus padres. Venir al altar y seguir, Señor, gracias por mis papás. El altar queda abierto. Señor y Dios, te damos gracias por tu Santo Espíritu. Es tu Santo Espíritu el que nos permite hacer las cosas como tú quieres. Les permites a través de tu Santo Espíritu a los padres, en medio de todas las imperfecciones, poder criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Es tu Santo Espíritu el que nos permite a nosotros como hijos, primero a los más jóvenes, y luego a los que ya somos grandes, poder honrar a nuestros padres, poder cuidar de nuestros padres, como ellos hicieron con nosotros. Es a través de tu Santo Espíritu el que nos permite a nosotros como trabajadores hacer las cosas para ti. Pero también es tu Santo Espíritu el que ayuda a los que tienen empleados dentro de nuestra congregación a poder tratar con benevolencia a sus trabajadores. Si no es por tu Espíritu, en realidad no podríamos hacer nada. En realidad, quien no tiene tu Espíritu no puede obedecer a sus padres. Quien no tiene tu Santo Espíritu no puede criar a sus hijos bien. Quien no tiene tu Santo Espíritu no puede trabajar para ti.
Quien no tiene a tu Santo Espíritu no puede ser un buen empleador. Señor, bendice a cada uno de nosotros, bendice al predicador en esta noche y a su familia, a cada uno de nosotros, cada familia representada aquí, cada hermano, cada hermana, cada joven, señorita, a nuestros niños, que podamos gozarnos de vivir en el Espíritu, de andar en el Espíritu. Gracias, Señor, te damos, te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Primero Dios, nos vemos en las próximas semanas, el próximo miércoles. Dios les bendiga.